Hoy les voy a revelar uno de los misterios más reservados en las Sagradas Escrituras, sobre el que se hace poca mención, como es el misterio de la que yo llamo la vaca colorada. La vaca colorada también, en el nombre en la versión Reina Valera 60, es la vaca alazana, también conocida, mejor dicho, como la vaca color canela, la vaca rojiza. Ese es el nombre de las diferentes versiones que existen en la palabra de Dios. Pero es un misterio porque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchos misterios. Un misterio es algo que es difícil de comprender. Un misterio no es fácil de explicar, pero los misterios se van revelando poco a poco hasta quedar completamente descubiertos. A mi papá le encantaban las novelas de misterio, y antes había muchas películas de misterio donde al final de la película se descubría quién era el asesino o cuál era la trama de la película. Yo recuerdo que mi papá leía mucho las novelas de la británica Agatha Christie y eran maravillosas. Yo leía algunas, pero me cansaba porque eran muy largas. Yo prefería leer las novelas de Kate Luger, las novelas de Estefanía, las vaqueras. Bueno, porque en aquellos tiempos no había mucho que ver en la televisión, solo había que leer y más leer. Pero luego, cuando conocí al Señor y empecé a leer la palabra de Dios, se acabaron las novelitas, se acabaron las novelitas vaqueras, se acabó todo eso porque mi lectura era la palabra de Dios. Y a medida que leía la palabra de Dios, veía cómo Dios revelaba los misterios. La iglesia era un misterio, porque cuando Dios llama al pueblo y lo saca de Egipto, allí utilizan esa palabra asamblea, que son llamados para afuera, y allí está la primera mención de la iglesia. Por supuesto, el pueblo de Israel nunca lo entendió, sino luego, cuando Jesús viene el día de Pentecostés y es creada la iglesia, es cuando entonces este misterio de la iglesia, que estaba oculto desde antes de la creación del mundo, es que se da a manifestar. La Biblia, la palabra de Dios, tiene lo que los hombres quieren dar a entender como misterios, pero que en verdad son revelaciones para cada uno de los tiempos. Pero el mensaje de la iglesia, el mensaje de esta casa, es siempre y será el mismo, el triple mensaje: Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. Ese es el mensaje de Genezaret para todo el mundo. Amén. Diga: Cristo salva, Cristo sana y Cristo vuelve. Ese es el Evangelio. Esa es la razón fundamental del Evangelio. Cristo salva. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar a las personas: que Cristo salva. Ese es el mensaje de salvación. Cantidad de personas en el mundo necesitan que alguien les diga que Cristo los salvó, que sus pecados están perdonados y que pueden obtener la vida a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero también hay un grupo de personas que necesita que alguien les diga que Cristo sana. Porque Cristo Jesús no solo sana de las enfermedades,
Cristo sana financieramente. Cristo sana las familias. Cristo sana los negocios. Cristo sana el alma. Cristo sana de las depresiones. Cristo sana de todo tipo de dolor. Hasta los despechos, todas esas problemas que pueden haber en la vida de una persona. Cristo está dispuesto a sanar el alma de un corazón roto. Y un corazón roto no solo lo rompe una mujer o un hombre, o un hijo que se va de la casa, o una hija que se va de la casa, o una herida de amor. Son muchas los quebrantos que pueden romper un corazón, pero déjame decirte que en cualquier quebranto, en cualquier dolor, Jesús está dispuesto a sanar tu corazón. Jesús está dispuesto a salvarte. Es el mensaje de salvación. Pero Jesús también está dispuesto a sanarte, incluyendo tus finanzas, incluyendo tu familia, incluyendo tu relación esposo-esposa, incluyendo tu relación padre-hijo, hijo-padre. El corazón de Cristo está allí, dispuesto siempre a entregarlo por ti. Y el tercer mensaje que la iglesia tiene que repetir es que el Señor viene. ¿Cuántos creen que Jesús viene? Diga, Maranata, Maranata, Cristo viene. Yo lo creo. ¿Y usted también? Amén. Así es. En una iglesia que no predique estas tres verdades, no está Cristo en medio de la iglesia. ¿Lo escuchó? Usted puede ir a muchas iglesias donde hay tremendos predicadores, son conferencistas, son coaches, pero si no predican a Cristo, no están haciendo el trabajo que Dios le encomendó a la iglesia. Y el trabajo que Dios le encomendó a la iglesia es predicar las verdades de Dios. Amén. Un misterio hoy les voy a develar. Un misterio que fue reservado desde los principios. Un misterio inaccesible para algunos. El misterio bíblico del Antiguo Testamento de la vaca colorada, la vaca alazana, la vaca rojiza. Las instrucciones del sacrificio de la vaca alazana o de la vaca colorada fueron dados a Moisés durante su peregrinar en el desierto. Después de la mortandad que hubo con los hijos de Coré, unos 250 personas que murieron en la rebelión de Coré. Todas aquellas personas que murieron luego de que se atragantaron con las perdices. Dice que comieron tanta carne de perdices que hasta la botaban por la nariz. Cuando hubo las serpientes, que todo el que le picaba una serpiente moría. Y estamos hablando de muertes, de muertes, de muertes. Pero es que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, la muerte y la inmundicia y la contaminación están ligadas. Por eso dice la palabra de Dios que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Así que, contaminados, inmundos, lejos de la presencia de Dios, era nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Saben cuántas personas tenían que morir en el desierto? 603.550 personas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dijo al pueblo: esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y cuando se hizo el censo,
El censo en el libro de Números tiene una cifra exacta y dijo: los hijos de Israel mayores de 20 años son 603.550 personas, y ninguno de ellos entrará a la tierra prometida. O sea que en ese transcurso de esos 40 años que estuvieron en el desierto, ninguna persona mayor de 20 años iba a entrar a la tierra prometida, ni Moisés. Y todos los mayores de edad también iban a morir. Entonces, si la inmundicia no puede entrar en el templo de Dios, y la ley establecía que todo aquel que toque un muerto está inmundo, ¿cómo entrarían a su santo templo? Dios siempre hace provisión, y esa provisión se llamó la vaca alazana. Usted quizás me está escuchando y no lo está entendiendo, pero ya se lo voy a explicar y se lo voy a decir de una vez para que usted lo entienda. La vaca alazana, la vaca roja, es un tipo del sacrificio de Cristo Jesús como base para la limpieza y la contaminación del creyente que éste contrae en la vida. Tipo y símbolo son dos cosas diferentes, aunque están relacionadas. Perdone que les esté dando un poquito de clase de teología, ¿no? Pero tipo, la vaca era un tipo de Cristo, pero no es el símbolo de Cristo. Ya se lo voy a explicar para que usted lo entienda bien. Abra su mente. El Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está refiriendo a Jesús, pero no porque Jesús sea un cordero. Jesús era un hombre y un cordero era un cordero, y en la Pascua se sacrificaba el cordero, pero Jesús fue y es un tipo. El cordero es un tipo de Cristo que fue sacrificado y que tuvo que derramar su sangre para el perdón de los pecados. Pero cuando usted toma la cena del Señor, está tomando el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero no como un tipo, sino símbolo del cuerpo de Cristo y símbolo de la sangre de Cristo. ¿Ahora se lo entendió? La diferencia entre tipo y símbolo. El cordero, la vaca, es un tipo de Cristo, pero no es el símbolo. Los símbolos son otras cosas. Los símbolos son la sangre y el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, ¿lo entendió? ¿Está claro ahí la diferencia entre tipo y simbología? Si es así, vamos a continuar. Porque Dios tiene un plan de descontaminación, de limpieza para usted y para mí. Pero no es a través de un lavado normal, sino de una descontaminación espiritual basada en la vaca alazana, en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero primero vamos a leer las Escrituras. Quizás estoy hablando mucho de la vaca alazana, estoy leyendo mucho de la vaca colorada, y usted nunca lo ha leído en la Biblia. Así que nos vamos a trasladar al libro de Números, libro muy poco leído en la Biblia, pero que es maravilloso. Le he dicho y le dije a mis discípulos que de cada capítulo del libro de Números se puede sacar un sermón. Y así nos vamos a trasladar al capítulo 19. Vamos a leer 10 versículos que dicen de la manera siguiente. Jehová
habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar a la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará. Y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ella. Leo la parte final del versículo 10. Estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para nosotros, los extranjeros. ¿Alguien había leído esto alguna vez? ¿Sí lo habían leído? Maravilloso. Hoy usted tendrá la revelación ante sus ojos de lo que significa este hermoso pasaje. Lo primero que usted tiene que ver aquí es que las ordenanzas siempre vienen de la boca de Dios. Amén. Díganle a la persona que está al lado: toda ordenanza viene de la palabra de Dios. Y toda ordenanza es revelada a las autoridades. Dios habla al pueblo a través de sus autoridades delegadas. No habla a través de los que están abajo, le habla siempre a la cabeza. Y es por eso que Dios le dio la instrucción a las cabezas de Israel, a Moisés y a Aarón, como sumo sacerdote. En esta casa, casa de Dios, casa de Nazaret, Dios siempre hablará primero a su siervo, a sus sacerdotes, para hacer los cambios, los procesos, los programas que aquí se tienen que hacer. Amén. Y cuando Dios habla, hay que correr, porque si tú no lo obedeces a Dios, otro va a obedecer primero. Por eso yo me ocupo de, cuando Dios me habla, obedecer rápidamente. La ordenanza, todas las ordenanzas están en la Torá. En hebreo, Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, o mejor conocidos como el Pentateuco. Y el sacrificio de la vaca, de parecido color a la canela, tenía que ser presentado ante el sumo sacerdote para que examinara. ¿Cuál era la ordenanza? Escoge una vaca. ¿De qué color?
Holstein, Cebú, criolla, no, de color canela, de color rojiza. Única condición, el color. No estoy hablando de política, hermano, por si acaso. No estoy hablando de ningún partido político, estoy hablando de un diseño de Dios. La vaca de color canela era la que Dios había que escoger. Y esta vaca tenía que ser presentada delante del sacerdote. El sacerdote tenía que examinar a la vaca. La primera condición era el color. ¿Cuál era el color? Canela rojiza. Si la vaca tenía 2 pelos blancos o negros, no estaba apta. Miren lo estricto. Dicen los sabios judíos que dejaron escritas las condiciones para escoger la vaca, que si el sacerdote examinaba la vaca y tenía la vaca en todo el cuerpo 2 pelos que no fueran rojizos, esa vaca no tenía las condiciones. Hermano, a Dios le gustan las cosas perfectas. Esa vaca no podía tener yugo. O sea, esa vaca, nadie, ningún toro la podía haber montado. ¿Por qué dije yaca, hermano? No, yo no estoy pensando en diciembre. Yo creo que era porque ustedes estaban muy serios escuchando y necesitaban reírse. La yaca es verde, no roja. Pero la vaca tenía que ser perfecta. Nadie podía, ningún toro podía haberla montado. La vaca tenía que ser completamente alimentada de forma natural. Así que el ritual de la vaca alazana comenzaba con la búsqueda de una vaca rojiza, perfecta, sin ningún tipo de defecto. Según la Mishnah, que es el conjunto de leyes orales y tradiciones judías, hay algunos datos interesantes sobre la vaca alazana. Escuchen bien. Por 2000 años, no han habido vacas rojas en Israel. ¿Saben cuántos años tienen en Israel que no sacrifican la vaca? Más de 2000 años. Pero resulta que un sabio, un rabino, en un viaje a Texas, descubrió en un rancho de Texas que aún existían vacas rojizas. Pero estas vacas estaban marcadas, estaban alimentadas hormonalmente con alimentos de hormonas, con alimentos concentrados, con alimentos de químicos, y esas no podían ser aceptas para el sacrificio. Estas vacas también les habían perforado las orejas. Usted sabe que las vacas
las marcan en las orejas y le ponen etiquetas con chip y con todo. Esas vacas tampoco podían ser aceptadas para el sacrificio. Pero vino la pandemia, y cuando vino la pandemia, las vacas se reprodujeron y dieron a luz vacas nuevas que crecieron sin que les perforaran los lóbulos de las orejas, sin que se alimentaran con ningún tipo de alimento contaminado, ni que fueran montadas en yugo. Y esas vacas están hoy en Israel. ¿Saben por qué esas vacas tienen que estar en Israel? Esas vacas tienen que estar en Israel porque la venida del Señor está cerca. Y se tiene que sacrificar la vaca sana. Por más de 2000 años no han habido vacas rojas en Israel, pero ya hay vacas rojas en Israel. Lo puede ver en YouTube, lo puede ver en videos, y allí va a ver, porque yo los puse y yo las vi, las vacas que están almacenadas en corrales en Israel, las cuales pastan y nadie toca, las cuales no les pueden montar ninguna silla, no les pueden montar ninguna cadena, no les pueden hacer nada, porque tienen que estar allí perfectas para el Señor. ¿Y saben por qué? Porque esta vaca alazana es la que va a purificar el templo. Ya se lo voy a explicar. Número 1, el sacerdote revisaba la vaca. Cuando ya la vaca estaba apta, la hacía degollar. Tomaba sangre con su dedo y 7 veces lanzaba la sangre hacia el tabernáculo. Y el tabernáculo quedaba purificado. El primero que lo hizo fue, en esta ocasión, en Números capítulo 19, lo hizo Eleazar, bajo la vigilancia de Moisés y de Aarón. Y cuando este hombre tomó la primera sangre y la lanzó 7 veces sobre el tabernáculo quedó limpio, libre de inmundicia. Yo creo que el Señor viene. Yo creo, según el profeta Seid, el ministro, arquitecto, que en un video de YouTube usted puede ver los planos de la construcción del templo por encima de la roca, de la cúpula. ¿Alguien sabe cuánto tiempo se echaron los chinos en construir un hospital para 1500 camas antes de la pandemia en Wuhan? 10 días. Los chinos sabían lo que venía por la pandemia y ellos en 10 días, lo pueden buscar, construyeron un hospital para 1000 camas. El hospital universitario está construido, es grande, para 500 camas, pero ellos lo hicieron en 10 días y para 1000 camas, un hospital de 2 pisos. ¿Cuántos días creen ustedes que se necesita para construir el templo?
¿Saben que este famoso arquitecto dice que en 7 días pueden construir el templo de Jerusalén? 7 días. Salomón lo construyó en 7 años. Herodes construyó el otro templo en 22 años. Pero este dice que en 7 días pueden levantar un templo encima de la cúpula sin destruirla. Sin templo no hay venida de Cristo. ¿Cierto? Si no hay templo, Cristo no viene. Primero tiene que construirse el templo. Y el templo lo pueden hacer en 7 días. Pero pueden construir el templo. Pero antes tiene que existir el sacrificio de la vaca alazana. Y tiene un sacerdote que degollar la muerte, degollar la vaca, tomar la sangre y desde el monte de los olivos, con una vista de frente al templo, en un lugar más alto, rociar 7 veces para descontaminar el templo, para que el templo sea acepto a los sacrificios. La venida del Señor está cerca y todas las cosas se están cumpliendo para que sea así. Hace poco una matanza de judíos. Hace poco, Hamas, Jirab, palestinos atacaron a Israel. Y una de las cosas que se dice, que yo no puedo verificar ni puedo decir si es verdad o es mentira, era que estaba previsto el sacrificio de la vaca alazana en un templo portátil. Y cuando los palestinos se enteraron de que eso iba a ocurrir, el día de la expiación, fue que lanzaron los 5,000 misiles y mataron gran cantidad de ellos. Que eso fue un acto para detener el sacrificio de la vaca alazana. Si es verdad o no es verdad, tampoco me preocupa. Pero Eleazar tenía que degollar la vaca alazana. Y nuestro Señor Jesucristo representa este tipo de esta vaca alazana. La vaca alazana no podía ser sacrificada dentro del campamento. Tenía que sacrificarla fuera del campamento, fuera del templo, fuera de todo el área demarcada por el templo. Por eso Jesús tuvo que ser sacado y llevado al Gólgota, a un lugar alto, para derramar su preciosa sangre que nos iba a limpiar a todos de pecado. Jesús tenía que ser sacado fuera del campamento. La vaca alazana tenía que ser presentada delante del sacerdote. Y Jesús fue llevado ante Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de él? Ningún daño, ningún pecado hay en este hombre. La vaca alazana, la vaca perfecta, la vaca sin ningún detalle. El sumo sacerdote Caifás lo dijo. Y Jesús cumplió
todos los requisitos para convertirse en nuestra vaca alazana. El sacerdote tenía que tomar y rociar con sus dedos 7 veces, porque 7 veces significa testimonio público. Y esto es tipología de Cristo. Por eso cuando se habla de perdonar 70 veces 7, se está hablando de testimonio público. Cuando nosotros somos bautizados, estamos dando testimonio público. Por eso el bautismo tiene una gran importancia de rompimiento en el mundo espiritual. Hay un testimonio público de que morimos al mundo y resucitamos a una nueva vida. Si usted no se ha bautizado, corra y bautícese, porque usted da testimonio público de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y un rompimiento espiritual va a haber en su vida. ¿Sabe por qué no me querían bautizar? En mi tiempo, para uno poder bautizarse tenía la iglesia que aprobar. Y cada vez que presentaban el nombre, aquí está la solicitud de bautismo del hermano Luis Gustavo. Y decían, ese bebe, ese mujerea, ese parrandero, ese no puede bautizarse. Levanten la mano los que quieren que el hermano se bautice. Hasta que alguien dijo, mi amigo Nager, pero bueno, si él se quiere bautizar, ¿cuál es el problema? Vamos a bautizarlo, esa es responsabilidad de él. ¿Y saben una cosa? El día que me bautizaron, el viernes, era un viernes, día de fiesta, mis amigos decían, no llegas al lunes. De que el lunes lleváis como 3 pegas. Y me bautizaron el viernes y de un día para otro, adiós mujeres, adiós aguardiente, adiós mala vida. Algo sucedió en mi vida. Y algo puede suceder en tu vida si tú obedeces al bautismo. La vaca alazana tiene que ser sacrificada en el monte de los olivos. Pero luego la vaca tenía que ser quemada ante los ojos del sacerdote. Quemada con su cuero, quemada con su carne, quemada con su sangre, hasta con el estiércol si había defecado allí. Tenía que ser reducida completamente a cenizas. Luego el sacerdote tomaba y le echaba a las cenizas mientras todavía estaban ardiendo, le echaba madera de cedro rojiza, hisopos rojos, hilos de lana, hilos de color rojo, para conservar que esa ceniza tuviera un color rojizo. Esa ceniza tenía que tener un color rojizo porque al ser mezclada con el agua corriente iba a tener un color rojizo, iba a ser un agua rojiza, símbolo de la sangre de Cristo. Esta era una ofrenda de purificación y simbólicamente esta agua absorbía todo el mal, toda la injusticia. Es por eso que en Levítico 6:27 dice que el poder de la sangre de Cristo nos salva, nos sana y nos santifica. Porque todo lo que tocare la sangre será santificado.
Para santificar el templo se rociaba con sangre. Para santificar los utensilios del templo se rociaban con sangre. Para santificar el propiciatorio se rociaban con sangre. Para que los sacerdotes fueran aptos delante de la presencia de Dios, tenían que ser rociados con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre y su derramamiento era fundamental para la limpieza espiritual del pueblo de Israel. Y la sangre de Cristo es fundamental para la limpieza espiritual del creyente. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo no hay liberación. Sin el derramamiento y aceptación y limpieza por la sangre de Cristo, no hay perdón de pecado, no hay liberación, no hay sanidad, no hay santificación, no hay nada. La sangre de Cristo tiene poder. Poder. La sangre de Cristo tiene poder para salvar. Porque Jesús podía morir, pero tenía que derramar su sangre. La sangre de Cristo es la que nos sana de toda enfermedad. Por su llaga fuiste sanado. Jesús tenía que llevar en su cuerpo todas nuestras enfermedades y derramar su sangre para limpiarnos de toda enfermedad. Pero la sangre de Cristo, igual que la sangre de todos los corderos, igual que la sangre de todos los animales que llevaban la expiación por el pecado, es la única que puede santificar nuestra vida. Hermano, hermana, santifíquese todos los días con la sangre de Cristo. No salga de su casa si no está protegido por la sangre de Cristo. Cuando venga el temor, cuando venga el miedo, cuando venga la enfermedad, cuando venga la depresión, cuando venga el dolor, cuando venga la mala situación, cuando venga el momento de la tormenta, el momento de la enfermedad, el momento de la fe, cúbrase con la preciosa sangre de Cristo. Es el poder que tenemos nosotros, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Un poder que nos salva, un poder que nos sana y un poder que santifica nuestra vida. ¿Qué se hacía con las cenizas? ¿Cuántas personas tenían que morir en aquel tiempo? Más de 600,000 personas. Y la ley establecía que cuando alguien moría, quedaban inmundos todos los que vivían dentro de la casa. Todo el que tocara un muerto quedaba inmundo. Todo el que tocara un cadáver que se lo encontrara por el camino quedaba inmundo. ¿Y cómo haces tú si alguien se muere dentro de tu casa para no tocarlo? Para no sacarlo. Es más, las escrituras dicen que toda olla, toda vasija que esté descubierta se contamina. Toda la casa queda contaminada. Es más, la ley es más estricta todavía cuando dice que un judío que toca una tumba se contamina. O sea que los judíos no pueden ir al cementerio. Porque un judío que va a un cementerio y toca una tumba ya queda inmundo. Y toda persona inmunda no puede entrar en el santuario de Dios. El problema no era tocar un muerto.
El problema no era tocar un cadáver. El problema no era ir a un entierro. El problema no era ir al cementerio. El problema es que quedabas inmundo, impuro y no podías entrar al tabernáculo. No podías entrar al templo de Dios. Pero Dios se encarga siempre de darnos una solución. La solución estaba en la ceniza de la vaca lázara. Esto era una ayuda económica, porque si una familia se le moría un familiar, habían gastos que cubrir, gastos de sacrificio, gastos de muerte, gastos de embalsamiento, gastos de entierro. Y para que todos quedaran limpios, tendrían que matar ¿cuántos animales? Pero Dios es grande en misericordia. Dios es poderoso y siempre presenta una solución para todo. Entonces, la vaca era reducida a cenizas y esta vaca, estas cenizas eran depositadas en una vasija y tenían que estar fuera del campamento. Cuando alguien recibía contaminación, había alguien que tomaba una pizca de la ceniza, la echaba en agua corriente, en agua de manantial, y luego agarraba un hisopo, unas ramas, y le daba unos ramazos, así como los brujos. No como los brujos. Le daba unos ramazos con esa agua y la persona quedaba purificada y la persona se presentaba delante de Dios. Esa persona se despojaba de su ropa, se bañaba, lavaba su ropa hasta la noche y era ya limpia. En nuestro diario vivir nos contaminamos con el pecado, porque el pecado es muerte. A ver, levante la mano el que no peca. ¿Cuántos pecados lleva usted hoy? Usted lo sabe. Ni se lo voy a preguntar más. Pero déjame decirte que antes de que tú pudieras llegar aquí, ya estabas contaminado de muerte por el pecado. Y no podías entrar al templo a adorar a Dios. Tenías que buscar a alguien que hiciera expiación para ti, que tomara la ceniza, te rociara, te bañaras para luego ser santificado y entrar al templo. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que desde que hoy nos levantamos, le dijimos al Señor: buenos días, Señor, aquí estoy limpio por tu sangre y voy hoy a adorar tu nombre en Genesaret. Ningún israelita podía entrar al templo contaminado. Pena de muerte si lo hacían. Imagínense que Dios nos dijera: nadie puede entrar por esa puerta si tiene algún pecado en su vida. ¿Cuántos? Bueno, yo no estaría ahí tampoco.
No porque soy pecador. Todos somos pecadores. Pero gracias a la preciosa vaca alazana de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada por gracia al templo de Dios. Y usted está aquí es por la misericordia de Dios. Usted está aquí es por la sangre de Cristo que lo ha purificado. Amén. Cristo es quien salva, quien nos sana y quien viene otra vez. Los judíos en Israel tienen preparada la vaca. Los arquitectos tienen preparados los planos para la construcción del templo en 7 días. En una semana, el cumplimiento de todas las profecías puede cumplirse. Pero eso sí, tiene que haber un templo que se pueda hacer en 7 días. Y antes, 2000 años atrás, no había vacas en Israel. Hoy hay vacas en Israel que cumplan esos requisitos. La venida del Señor está cerca. Ya entrando en la parte final, este ritual es sorprendente para mí y ha sorprendido a los intérpretes de la Biblia en este último milenio. Y es que cómo unas cenizas deshidratadas pueden purificar. Y estudiando la palabra me doy cuenta de que es un salto en el tiempo. Quiero que abra su mente con lo que les voy a decir. En los demás sacrificios, usted llevaba un animal para ser sacrificado, para que derramara su sangre, para expiar su pecado. Usted pecaba, agarraba un chivito, lo llevaba al templo, en el templo lo mataban. Cuando usted ponía las manos sobre la cabeza del animal, ¿para dónde iba su pecado? Para el animal. Y el animal derramaba su sangre y su pecado estaba expiado. Pero en este sorprendente suceso, el que lleva el animal es el que queda contaminado. Y al que se le deposita la ceniza, queda limpio. Es como si el pecado viajara en el tiempo, pero para atrás. Vamos a explicárselo mejor. Así funciona la sangre de Cristo. Cuando nosotros acudimos a la sangre de Cristo, todos nuestros pecados pasados quedan perdonados. Es un viaje en el tiempo, no importa cuántos pecados cometió usted, todos serán perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Todos los pecados viejos pasaron. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, la sangre de Cristo viaja en el pasado. Y lo sorprendente es que viaja en el futuro, porque sus pecados pasados fueron perdonados, pero sus pecados futuros también están perdonados. Yo
Yo lo sé, pero yo le daría un aplauso al Señor. Este es un procedimiento de limpieza sobrenatural. La impureza causada por los cadáveres están siempre conectados con la muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya no somos cadáveres insepultos, ya no somos muertos vivientes, sino que somos personas vivas, con vida nueva, gracias a la preciosa sangre de Cristo. Si usted antes era un cadáver insepulto que caminaba, porque muertos no son los que están en la tumba fría. Muertos son los que andan caminando, pero tienen el alma fría. Es una poesía de Madonero, el chileno. Si nosotros vivíamos, caminábamos, pero estábamos muertos, hoy tenemos vida, gracias a nuestro Señor Jesucristo. La vaca alazana, la vaca rojiza, ayudaba, porque una sola pizca de ceniza cubría toda la familia. ¿Cuántas vacas alazanas se han sacrificado? La primera la conocemos, allí con Eleazar. ¿Saben cuándo fue la última? En el año 70, después de Cristo, antes de la destrucción del templo. Luego de la destrucción del templo, no se ha sacrificado más ninguna vaca. Y desde el libro de Números hasta el año 70 después de Cristo, solo se sacrificaron 7 vacas. Y los eruditos judíos dicen que una vaca va a producir 10 kilos de ceniza, y 10 kilos de ceniza dan para más de 2 millones de personas. Una sola vaca que se sacrifique en Israel purificará de inmundicia a todos los que viven de Israel para que puedan entrar al templo. Una sola vaca. Van más de 2000 años sin un sacrificio. El tiempo está listo. El tiempo está listo. Solo se necesita el cumplimiento del tiempo. La sangre no permitía que una mujer pudiera entrar al templo, porque toda mujer con menstruación estaba inmunda, estaba impura y no podía entrar al tabernáculo, no podía entrar al templo. Pero dice Primera de Pedro 2:9 que Él las hizo a ustedes sacerdotes al servicio del reino, y que ya no hay hombre ni mujer en Cristo Jesús, sino que todos somos uno para la honra de Dios. Toda mujer tiene derecho y entrada al sacerdocio. Yo no sé, si yo fuera mujer estuviera gritando, porque antes estaba desechada, antes estaba apartada, antes no podía entrar, estaba inmunda. Pero ahora tiene entrada, sin prejuicio.
Y sabe que si alguna mujer se atrevía a entrar al tabernáculo, entrar al templo, entrar al servicio con menstruación, se moría. Por eso en el oficio sacerdotal, solamente los hijos de Aarón, no las hijas. Porque si una mujer entraba y contaminaba el templo, esa mujer se moría. El agua de la purificación nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. El animal tenía que ser ofrecido fuera del campamento, como fue ofrecido a nuestro Señor Jesucristo. Así que ese misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, ese misterio de la vaca alazana, ese misterio que aún los judíos tienen que revivir, para nosotros es nuestra fuente de salvación, porque la vaca rojiza representaba a nuestro Señor Jesucristo y sus cenizas, que al ser agregadas con agua daban un agua rojiza que descontaminaba. Esa es la preciosa sangre de Cristo Jesús, con el sacrificio de Él hecho de una vez y para siempre, nos limpia de todo pecado, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestro pecado futuro. Conclusiones. El sacrificio de la vaca es el único sacrificio en el cual un animal tenía que ser de un color determinado. Era el único sacrificio que tenía que realizarse fuera del campamento y no podía ser en el altar ni en el tabernáculo. El sacrificio de la vaca alazana tenían que ser guardadas las cenizas luego de quemar el animal. En ningún otro sacrificio existía eso. El único sacrificio que purificaba a los inmundos era las cenizas de la vaca alazana. Hoy los judíos andan buscando las cenizas de la última vaca alazana sacrificada en el año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, y la andan buscando. Esas cenizas no las consiguen, como tampoco consiguen el tabernáculo, tampoco consiguen el arca, ni consiguen muchas cosas, porque están ocultas, están escondidas para el cumplimiento de los tiempos. Porque cuando se reconstruya el templo de Jerusalén, yo le aseguro que va a aparecer el tabernáculo, le aseguro que va a aparecer el arca de la alianza, le aseguro que van a volver todos los utensilios del templo, serán colocados una vez más eternamente. Hay quienes dicen que no son 7, sino 9 las vacas que se han sacrificado durante todo el transcurso del tiempo, y que esa 10ª vaca, que es la que tipifica a nuestro Señor Jesucristo, es la última que va a ser sacrificada en Israel. El Rabí Meir declaró que Moisés escondió cenizas y que las tienen cuidadas hasta el próximo sacrificio. Pero sea así o no sea así, las vacas están en Israel listas para ser sacrificadas. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos entrada eterna al reino de Dios, no gracias a los sacrificios hechos por los animales, sino a esa becerra, a esa vaca lazana, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes ser rociado por las cenizas de la vaca lazana y recibir la entrada al reino de Dios. Quizás te haya llamado mucho la atención el cumplimiento de estas profecías, y de esto se habla muy poco en las iglesias, pero yo estoy dispuesto a continuar sacando temas proféticos, temas de alerta para el pueblo, porque el pueblo tiene que entender que la venida del Señor está cerca y que el tiempo que me queda a mí para que el Señor venga tengo que aprovecharlo gritándole al mundo, proclamándole al mundo que Jesús salva, que Jesús sana y que Jesús viene